Bienvenidos, hermanos, a esta última sesión de este curso de la oración placentera. No sé si sea curso como tal o un taller, o curso-taller, taller-curso, ustedes pueden bautizarlo como quieran, pero ha sido práctico. La idea era hacerlo de esa manera, así que pues, estamos terminando o entrando a la última semana, que es la final. Entonces, bienvenidos todos, espero que a lo largo de estos minutos, los primeros minutos, estén conectando todos. Y bueno, quienes lo vayan a ver después, pues también bienvenidos, aunque sea otro día, en el futuro. Pero vamos a terminar entonces lo que estaba planeado para estas 4 sesiones. Y les quiero nada más anunciar que al final de esa transmisión se esperen, no le apaguen, no le quiten, no le cierren. Va a haber un pequeño anuncio, un corto anuncio que es muy importante, que tiene que ver con la dinámica final para este taller, para este curso. Entonces va a ponerse un anuncio, nada más como para dar tiempo, pero se va a anunciar algo. Entonces no se desconecten, por favor, al final. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos y buscar de ti, Señor, y nos das vida para poder, Dios, demostrarte cuánto te amamos. A mayor cantidad, Dios, o mayor capacidad que nos das para conocerte y recibir de ti, es mayor capacidad que tenemos para amarte. Queremos, Dios, en nuestros años de vida poder caminar contigo, Dios, y demostrar, corresponder al amor que tú nos has dado, ese amor eterno y perfecto. Así que, Padre, gracias porque podemos juntarnos, Señor, y hablar de tu palabra, reunirnos, Señor. Gracias por la gente que pues pudo estar viniendo a estas sesiones aquí físicamente, presente en el cuarto oración. Y también gracias por la gente que se inscribió y que por obvias razones a larga distancia se han estado conectando, Padre. Y tú has puesto hambre por ti, Dios, en nuestros corazones y queremos corresponder a esa hambre, buscando de ti, alimentándonos y obedeciéndote, Señor. Así que, Padre, te damos gracias por todo esto. Es tu obra, es por tu fidelidad y tu gracia. Háblanos, Señor, en esta última sesión que vamos a tener con respecto a este tema. Hay mucho que hablar, Dios, hay muchas cosas que encontrar como incentivos, como ánimo, como instrucciones, Dios, dentro de tu palabra, pero te damos gracias por lo que pudimos meditar en estas sesiones, así que ponemos en tus manos estos minutos de esta última y sé exaltado, Señor, en nuestros corazones, en el oír tu palabra, en el hablarla, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con esta sesión y vamos a hablar entonces ahorita todo lo que hemos estado viendo. Podemos llegar a una conclusión, que hay un choque, existe un choque de sabidurías, un choque no tanto de conceptos, porque obviamente pues cada quien puede tener una idea, pero la palabra correcta es sabiduría. Está la sabiduría del hombre, bueno, está la sabiduría del mundo, la mundana, que tiene que ver con todo lo que el hombre hace, pero está la sabiduría que viene de lo alto, que es de Cristo, que es de Dios, la sabiduría con respecto al temor al Señor, la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Entonces hay un choque, la inteligencia de Dios siempre ha estado en choque y desde que Adán cayó, antes de que cayera, pues obviamente no estaba en choque, pero una vez que hubo pecado, hubo una división, hubo una ruptura en esa comunión perfecta que tenía Dios con el hombre y que estaba comenzando a entablar y a desarrollar, a fortalecer. No sabemos cuántos años caminó Adán con Dios antes de pecar, pero el tiempo que haya sido, esa comunión iba a ir creciendo porque esa era la intención de Dios. Incluso el huerto que estaba plantado en el Edén tenía que crecer y llenar la tierra para que entonces la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios por medio del hombre, que es a quien dispuso como regidor o coheredero junto con Dios en Cristo Jesús de toda esa herencia terrenal. El hombre es el que administraba. Entonces, una vez que el hombre peca, se rompe todo esto por causa del pecado y a partir de ahí entonces esa relación se truncó y empezó a haber una sabiduría que no viene de Dios, sino que viene del hombre, el hombre caído, el pecado. La carne
muerta ya por causa del pecado, y empieza a generar sus propias ideas. Y aquí es donde hay un problema muy grande, y es como, esta es la causa de por qué ha habido todo lo que hemos visto anteriormente en las sesiones, esta ruptura con Dios, buscar acciones, buscar hacer, buscar ganarse el favor de Dios, no entender la realidad del plan de Dios, la falta de búsqueda del conocimiento de Dios, la falta de búsqueda y de hambre por lo que Dios es, de los placeres que Dios ofrece en su presencia. Toda esta ausencia la causa es obviamente el pecado, y hay un choque de sabiduría, y en vez de entrar en humildad o de arrepentirnos para cambiar todo esto, bueno, hay incluso una legata de nuestra parte al creer que Dios puede y debe de hacerlo como nosotros queremos y creemos, y bueno, eso no jamás va a suceder. Incluso es parte de la apostasía, y el fruto final de la apostasía, hermano, es el anticristo, la manifestación del hombre de iniquidad. Entonces, cuando el mundo entero decida ya darle espalda a Dios por completo, como el Salmo 2 lo narra, lo que ahorita lo detiene a su debido tiempo será quitado para que se manifieste lo que dice Tesalonicenses. Y ese es Dios diciendo que no quieres nada conmigo, yo ya vi tu corazón, me voy a hacer a un lado. Y se va a manifestar el fruto final de toda esta apostasía y de este choque de sabidurías. ¿No quisiste entender? Muy bien. Entonces yo me hago a un lado porque es necesario que esto se manifieste también. Jeremías incluso lo menciona en sus primeros capítulos y a lo largo de la historia, al igual que Isaías, al igual que Ezequiel, al igual que muchos otros profetas, como Dios le dice al pueblo de Israel: bueno, no quieres nada conmigo, entonces no te voy a dar nada de mí, y no me pidas nada, no me consultes nada, no te voy a responder. Entonces esto es importante que lo analicemos, y es donde vamos a entrar en parte de estos minutos, y vamos a avanzar también en otras cosas. Pero entonces Pablo citó Jeremías 9. Cuando está hablando en Primera de Corintios con respecto a la sabiduría o a lo que Dios escogió, lo sabio de Dios, lo entendido de Dios, Pablo estaba citando en esencia todo lo que Dios habló a través de Jeremías, del profeta Jeremías. Cuando él está hablando a la iglesia de Corinto, Pablo, acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, lo necio del mundo, lo terco que es el mundo para creerse más sabio que Dios. Y luego incluso Pablo dice que si Dios tuviera algo insensato, lo más insensato de Dios sería más sabio que cualquier cosa del mundo. Obviamente Dios no tiene nada insensato, pero Dios es perfecto y sabio. Y Pablo en varias partes en Corintios destaca esto, y está tomando en esencia esta parte de Jeremías, donde Dios está hablando a su pueblo, incluso lo está retando. Y después también Santiago, bueno, aunque Santiago estuvo antes que su carta, que la de Pablo, pero Santiago también habla de la sabiduría de lo alto, que es la que tenemos que buscar, porque la que viene del hombre es diabólica, es pasajera, es mundana, es satánica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la que es de Dios, la que no tiene ninguna situación incluso de vanagloria, es la que debemos de buscar, porque es la perfecta, la sabiduría de Dios. Entonces, tanto Pablo como Santiago escriben al respecto de esta vana manera de desear y de pensar, o incluso Santiago toca la vana manera de pedirle a Dios. Se pide, pero para pasiones y para deseos propios que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, y por eso no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos tampoco tenemos porque pedimos mal. Entonces, dice así en 1 Corintios 1:19, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Acuérdense que de lo último que estuvimos viendo en la sesión anterior, es que el Señor le decía a su pueblo a través de Jeremías, le decía: bueno, ¿qué de los pueblos hace esto? Ningún otro pueblo desecha a sus dioses, y son dioses muertos, son dioses que no existen realmente, no tienen vida, son ídolos, están muertos. Pero ningún otro pueblo hace esto, pero ustedes sí, me han dejado a mí, han dejado incluso su gloria, la gloria que tienen por ser mi pueblo, esa gloria que es mi gloria, que reposa en ustedes, o que yo deseaba que reposara en ustedes, y que a través de ustedes se manifestara. Bueno, la han dejado. Me han dejado a mí, que soy el Dios de la vida, y se han cavado para ustedes cisternas rotas. No pueden retener agua. Entonces esto Dios estaba reclamándoles a su pueblo, y en ese contexto no olvidemos, entonces Pablo también está hablando a los carnales, bueno, a la iglesia en Corinto, pero acuérdense que la iglesia en Corinto estaba llena de carnales. Había muchos carnales, había gente espiritual, obviamente, gente que amaba a Dios y que tenía el Espíritu de Dios en ellos, pero había muchos que eran carnales.
Yo siempre he dicho, y así es como lo veo, e incluso esta opinión la comparten muchos hombres de Dios o algunos, la radiografía actual de la iglesia es la carta a Corinto, en donde hay muchos que se reúnen pero no tienen el Espíritu de Dios, que sí que no han nacido de nuevo. Y muchos otros ni siquiera han conocido a Dios, pero se reúnen porque pues, se sienten bien. Y hay dones, hay milagros y manifestaciones, sí, porque los dones son irrevocables, pero que haya conocimiento de Dios para que no perezca el pueblo, eso es otra historia. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, le está escribiendo una carta, un par de cartas como respuesta a preguntas y problemas que ellos estaban buscando que Pablo resolviera. Por eso es que se escriben estas cartas, si tú lo estudias bien, son respuestas a diferentes preguntas y a situaciones que estaban pasando. Y podemos ver cómo Pablo está diciendo aquí, destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está de parte de Dios hablando que Dios iba a avergonzar todo lo que se ha levantado en contra de su conocimiento, incluso dentro de la iglesia, la religiosidad. Luego, igual, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, y luego el 31 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios, 1 Corintios 1, 27, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Acuérdense que Dios escogió a Israel para manifestarle su misericordia a ellos y al mundo entero. De igual manera, Dios a ti y a mí nos escogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos salvó, nos escogió, y no porque fuéramos los mejores, sino porque necesitamos de Él por ser de lo peor. Cualquier persona es de lo peor porque está en pecado. Pero cuando el Señor nos rescata es porque tuvimos un corazón contrito y humillado, su Espíritu pudo hacer la obra de convencimiento, se generó la fe por el oír la palabra, nacimos de nuevo al confesar y al creer en el Padre que levantó a Cristo de entre los muertos y a Jesús, que es Señor. Entonces, en ese momento se hizo esa obra redentora para cualquiera que haya nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo que el Señor escogió a lo vil, a lo menospreciado, y lo que no es, sigo leyendo Corintios, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces podemos ver cómo aquí Pablo está hablando de un choque de sabidurías, al igual que Jeremías, y está anunciando que lo de Dios es más sabio que lo del mundo, y que Dios escogió lo débil del mundo para manifestar su misericordia en ellos, a ellos y en ellos, pero también para que el mundo vea que lo que Dios hace es totalmente distante de lo que el mundo cree que es correcto, porque Dios es santo, el mundo no, el hombre no es santo, Dios es santo. Y el hombre se santifica en y por Dios a través de Cristo Jesús, de su palabra. Entonces, todo esto hace perfecta la sabiduría de Dios, la hace plena, y la del hombre no. Entonces, en la actualidad la mayoría de nuestros ministerios, en el cuerpo, la mayoría de las personas o de la gente dentro del cuerpo de Cristo, de los creyentes, de los cristianos, hay una cultura de buscar la sabiduría de Dios, pero con méritos y con trabajos que muchas veces Dios no está de acuerdo, y no que sean malos, pero Dios no está de acuerdo porque Dios no nos mandó a hacer lo que está haciendo. Y se construyen, vamos a dejarlo así, castillos de arena, que no tienen nada de malo porque incluso hablan del Evangelio, se sanan personas, se habla de la ayuda, de obras de justicia, y todo eso es muy bueno. Pero al final, incluso la Biblia le habla a todo eso, trapos de inmundicia. Y Jesucristo mismo dice que somos hacedores de maldad cuando hacemos algo que Dios nos mandó a hacer, por muy bueno que sea, y aunque esté en la Biblia. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. En la actualidad, la mayoría de los ministerios, o de la manera en la que se piensa dentro del cuerpo de Cristo, está construido en la sabiduría del hombre y no en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque el fruto, hermanos, no trasciende a algo glorioso donde Dios sea exaltado, e incluso el cambio trascienda a otra situación. Y al decir cambio no me refiero a que las ciudades se vuelvan cristianas todas, el presidente y hasta los perritos, ¿no? Oren por los alimentos antes de comer sus croquetas. No me refiero a eso. Ha habido casos así, ha habido testimonios en otros siglos de eso, y el fruto de eso ha trascendido incluso a nuestros días. Los
los despertares más fuertes para las misiones o para darse, incluso vendiéndose como esclavos, gente blanca vendiéndose como si fuera de color, por causa de que el evangelio del Señor y el testimonio de Cristo llegue a los que son imposibles de alcanzar porque incluso eran esclavos o tenidos en cuenta como si fueran animales en aquellos siglos. Esos despertares fueron por el fruto de años de oración en poblados, en colonias, incluso en ciudades, en regiones enteras, donde se entregaban al Señor, y había una transformación que incluso, insisto, se trascendió hasta nuestros días. Somos fruto del trabajo de Dios en hombres obedientes en otros siglos. Pero tenemos también que entender que no solamente un testimonio de Dios se manifiesta así, también se puede manifestar con que el mundo deseche cada vez más a los que son luz, porque el mundo ama las tinieblas, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Y yo quiero mencionar o quiero destacar que estamos llegando al fin de la era, y según la Biblia, no según sueños o moveres de gente que ama a Dios, pero a veces a todos se nos chispotea y se nos barre algunas cosas. Según la Biblia, lo que está por acontecer es la manifestación del anticristo, y antes de esto una apostasía mundial que Jesucristo profetiza en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y esta apostasía global va a provocar que el mundo persiga a la iglesia, mientras el mundo cree que tiene paz y seguridad falsa. Por lo tanto, el despertar más grande de la iglesia se va a dar en el contexto más espantoso de persecución para la iglesia en el mundo, en la historia. Entonces, ¿qué testimonio podemos esperar de un cambio si nos damos a la sabiduría de Dios y no a la del hombre? Más que estadios llenos y escuelas cristianas y presidentes cristianos, más que eso, según a la luz de la Biblia, por el tiempo que estamos viviendo y entendemos los tiempos en la gracia del Señor, o podemos discernir un poco, es que el mundo nos aborrezca. Una muy buena señal, hermano, va a ser que el mundo aborrezca en tu colonia, en tu ciudad, que empiece a haber cierta situación hacia los creyentes, no porque los creyentes salen a marchar con pancartas o están duro y dale atacando a los homosexuales o insistiendo en el presidente que se porte bien, no, sino porque están viviendo en la santidad del Señor, en una ayuda incondicional al prójimo como el segundo mandamiento, que ofende al mundo. El mundo no puede ser juzgado si no hay justos. Por eso es necesario que se levanten los justos para que el mundo pueda ser condenado. Noé, un solo justo, condenó al mundo entero. Por causa de él fue condenado el mundo entero en aquellos días, en los días antiguos. Cuanto más la iglesia, que empieza a entender la sabiduría de Dios y a trabajar y a obrar de acuerdo a su sabiduría. Incluso deja de hacer cosas para conectarse con el Señor y esperar a que el Señor marque la pauta para reiniciar algunos trabajos, o incluso ya no volver a reiniciarlos, porque a lo mejor ya no hay que hacer nada más que una sola cosa, que es la mejor parte, estar a sus pies. Todo eso va a ofender al mundo. El despertar de la iglesia, hermanos, va a ofender al mundo, lo tiene que ofender. Esa es parte de la lógica de Dios en su plan para que los tiempos o esta era termine. Es parte de lo que tiene que suceder. Entonces, todo esto lo digo porque podemos quedarnos con la idea de que, bueno, voy a buscar la sabiduría de Dios, voy a empezar a hacer de acuerdo a lo que Dios dice y voy a seguir orando, insistiendo para que se despierte, no sé, un ministerio, una buena idea. Volvemos a lo mismo. No es lo que nos imaginamos acerca de lo que Dios quiere hacer porque tengo buenos talentos. Voy a poner la cocina cristiana y ahí voy a predicarle a todos. Hazlo, está bien. No lo dejes en saco roto esas ideas, pero no clamamos por ideas que tenemos, sino tenemos que clamar por lo que está escrito en la palabra. Eso, que no se nos olvide, es el título de esta serie. La oración placentera es amar lo que Dios ama, es desear su voluntad, es hacer todo lo que podamos en su gracia, que es morir en la cruz y dejar que Él sea a través de nosotros, para que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. Eso es el placer de la oración. Entonces, cuando nuestra sabiduría y la sabiduría del mundo es avergonzada por la sabiduría de Dios, hay cambio en nuestro carácter, hay cambio en nuestra vida, hay una mejora en nuestros hábitos. Incluso la luz de Dios en nosotros empieza a impactar al mundo que no lo conoce, comenzando por los de casa. Y hablando del mundo, empieza a impactarlo para que se acerquen al Señor o para que haya una persecución. Entonces, la definición de sabiduría se ha establecido actualmente, hablando del cristianismo o en lo general, y es lo que tenemos que orar, que el Señor despierte a su iglesia, porque la definición de sabiduría se ha establecido
y está basada en escoger los medios más eficientes, en pensar y planear, diseñar los medios más efectivos para alcanzar la meta deseada. Y no está mal, vamos a hacer alguna conferencia, hagamos un rally, ¿no? Hagamos un viaje en donde vamos de puerta en puerta tocando, un montón de cosas. Hay un montón de cosas que Dios sí realmente ha puesto en el corazón de hombres en la intimidad, y eso ha traído un cambio en años pasados y un fruto interesante para gloria de Dios. Pero al ver que funciona en Asia, o al ver que funcionó en la India, o al ver que funcionó en Norteamérica, o al ver que funcionó en Sudamérica, yo no sé, queremos copiar y se nos olvida la mejor parte, que es ir al Señor de la mies y rogar que despierte en su tiempo, en su sabiduría, a obreros para enviar a la mies. Se nos olvida eso, queremos copiar. O si no, invitamos a alguien y que traiga su método, a lo mejor le funcionó en su casa, pero no podemos hacer esas mezclas en nuestra sabiduría. Entonces, la sabiduría actualmente está basada o se establece en escoger, en planear los mejores métodos o el medio más eficiente y efectivo para alcanzar la meta deseada. ¿Con qué finalidad? Hablando de los cristianos, bueno, de que el reino avance. Entonces quiero decir algo, la meta deseada, y que es que el reino avance. La meta deseada es causar un impacto en la gente que aún no conoce de Cristo, a través de la salvación, a través de la predicación de la salvación, incluso de la libertad, de lo que trae la libertad del Cristo Jesús, la sanidad, ¿no? Los milagros, y etcétera, etcétera. Y esta meta no está, escucha lo que voy a decir, del todo mal. Incluso la mayoría del cuerpo de Cristo está de acuerdo en esta misma meta, que el reino avance en la predicación del evangelio. Es correcto, la Biblia habla que tenemos que predicar, la Biblia habla que tenemos que hablar, que tenemos que anunciar estas buenas nuevas. Pero si alejamos o separamos, yo no voy a entrar en detalles de la historia, pero hay evidencia histórica en la línea de la iglesia, o sea, en el tiempo de caminar de la iglesia, por ahí del siglo III en adelante, siglo III, siglo IV, en donde pasaban X y Y situaciones y hubo una división que se aceptó, una división muy sutil, muy escondida, en donde se separó el predicar de la intimidad. Entonces, creemos que el anunciar las buenas nuevas es predicar y hablarle a todo el mundo. Cuando las buenas nuevas se anuncian, obviamente predicando, pero la predicación, como Jesús lo enseñó, es ser mártires. Dice, me serán mártires en Samaria, en Judea, hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, ser un mártir es alguien que sufre o padece por causa del evangelio. La manera en esencia de anunciar la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, es vivir como alguien o gente, familias, que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Y el mundo nos ve como lo vil, nos ve como lo menospreciado, nos ve con los ojos como Pablo lo describe en Corintios. Y eso es en esencia lo que produce o que se ofendan hacia Dios y se definan como gente en contra de Dios o enemiga de Dios, o sean agregados a la iglesia porque tienen temor de Dios por causa de la predicación del evangelio. ¿Y cuál es la predicación del evangelio? Testimonio del poder de Dios. Pablo dijo, yo no hablo con demostración de cosas, de milagros y esto, sino hablo a Cristo y crucificado, y a este crucificado, y es con la demostración del poder de la cruz y del poder que hay en mí, que es Cristo Jesús. ¿Y cuál es el poder de Pablo? Que se la pasaba haciendo milagros. Tú puedes leer la Biblia y no hay registros de muchos milagros de Pablo, aunque sí hacía milagros. Hizo algunos y los que se registran no son cualquier milagro. Pero el poder que él hablaba de Cristo y a este crucificado era el cambio de Pablo muerto, Pablo como vil y menospreciado, menos de él y más de Cristo. El poder de la predicación de Pablo, de la cruz de Cristo y este crucificado, era en esencia que Pablo, un pecador, asesino, celoso de la ley, podía vivir como redimido, como amado y amante del Dios de la vida, porque la gracia de Dios se manifestó y se manifestaba continuamente todos los días en un pecador como Pablo. Es el poder de la predicación, hermanos. Entonces Pablo, para poder hablar y poder decir eso, no es que él hacía poder, movía el cielo y hacía cosas como a veces se cree. Era una vida de debilidad. Esa era la predicación de Cristo y este crucificado.
Era Pablo predicando, yo voy detrás de Cristo en el desfile triunfante de Él. Él es el que me señorea a mí y yo no tengo nada que decir más que someterme a lo que Él haga y a lo que Él dice, como Cristo lo hacía del Padre. Entonces, eso, hermanos, no viene por métodos, ni por cursos, ni por domingos en la mañana cuando vamos a la reunión. Esto viene por la intimidad. Esto viene por una vida íntima. Una vida completamente buscando al Señor, entregada al Señor, con un montón de fallas como todos, pero no nos soltamos del Señor. Esa es la eficacia de la predicación del Evangelio. Cuando el hombre mundano en tinieblas ve a otro hombre carnal o pecador, terrenal, común y corriente, pero lo ve que a pesar de sus errores y de sus faltas y a pesar de sus defectos, sabe que Dios lo ama y se comporta como un amado por Dios, reaccionando como amante de Dios. Y eso sorprende al mundo, eso sorprende a la gente. Dice, ¿cómo es posible que al vecino que siempre conozco y que sé cómo es, habla de esto, vive de esta manera, está alegre, incluso las cosas le salen bien, tiene algo diferente y no veo que sea distinto a nadie, no veo que se maneja como un super ungido, no veo que flote cuando sale de su casa, no lo veo aparentemente así todo maquilladito como alguna denominación y soy cristiano, para gloria y honra, amén, amén, hermano. Lo veo como cualquiera, veo que de repente tiene algún problema con su esposa, veo que sus hijos se enferman, de repente lo veo que viene gente y oran en su casa y nos ven como normales, pero ven que hay algo diferente. Eso diferente es que a pesar de ser débiles, de ser lo vil del mundo, de ser nada, hay una sabiduría mayor en nosotros y eso es lo que impacta, el poder de Dios en la vida de un débil. Pablo habla de esto en Romanos incluso. Entonces, esto lo estoy diciendo, hermanos, para que podamos entender y que no se malinterprete o se malentienda lo que estoy diciendo. No estamos, y hablo de ven pronto, no estamos en contra de predicar, no estamos en contra de evangelizar, no estamos en contra de las misiones. Lo que sí estamos en un sentido luchando en contra de es de la religiosidad y la carnalidad y de hacer cosas solamente por hacer. Y más que en contra, estamos buscando en la gracia del Señor anunciarlo y no dejarlo de anunciar. Más que las obras y que los eventos y los congresos y lo que sea, es una vida continua que va a permitir que haya discípulos en las naciones. Porque hay gente capaz de discipular, porque vive en la intimidad del Señor. Este choque de sabidurías, hermano, es lo que va a provocar incluso que muchos creyentes tibios o gente que ha oído el Evangelio y que se define en contra del Señor, al final de cuentas, parte de la apostasía, sean los que persiguen. Acuérdense que la persecución, la esencia de este odio y celos que hubo en primera instancia con Caín y Abel, esa esencia, hermanos, de la hermandad humana, de sangre o natural, ha perseguido las generaciones. Siempre hay un Caín que persigue o que aborrece, que cela, que detesta, incluso va a matar o busca matar o ha matado a su hermano menor Abel. Esaú con Jacob, ¿no? Tenemos a Ismael con Isaac. Entonces tenemos que pensar que siempre ha habido esto y va a suceder. Pero aquí el punto no es destacar lo malo que va a pasar, sino entender cómo debemos de conducirnos y que aún apareciendo esta persecución, estas cosas malas, es una señal buena de que algo bueno está pasando en los hijos de luz. Entonces, la sabiduría del reino, hermanos, la sabiduría de lo alto, no podemos tomarla en cuenta como algo nada más de domingo o una buena idea para entonces le echo sal de lo que dice la Biblia a mi idea, a mi intención de cómo encontrar a Dios, de cómo extender el reino, de cómo hacer algo para que el reino avance. Eso es erróneo. No es un sazonador la Biblia para nuestras voluntades. Nuestra voluntad tiene que morir y rendirse a lo que Dios quiere en su palabra. Entonces fíjense, el conflicto radica en la importancia o en el peso que se le ha dado a esta tarea. Que las naciones sean alcanzadas no está mal, es una noble causa que Jesucristo incluso enseñó o mandó a hacer, como es parte del mandamiento de Jesús a los discípulos. Entonces no es algo malo, pero el conflicto radica en la importancia o el peso que se le da a esa tarea, o incluso una insistencia tan fuerte de predicar y que se arrepientan y que haya más almas salvas y eso, pero no hay quien disipule. Y muchas de esas almas, hermano, quizás no fueron salvas porque fue por convencimiento de algo emotivo del momento, porque el único que puede salvar es Cristo a través del Espíritu Santo. Y si no hay fe, hermanos, no hay salvación. Y la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que pensar que este conflicto
radica en el peso que se le da o importancia a esta tarea y en cómo se alcanza este noble propósito. Y entonces aquí es donde sucede el choque de sabidurías. Vamos a analizar rápidamente esto. El principio de la sabiduría, o sea, la que proviene de lo alto, es el temor a Jehová. Salmo 111, versículo 10. Anoten bien esta frase que voy a dar, esta fórmula, que nunca se nos olvide. Esto va a aclarar muchas cosas cada vez que nos confundamos, porque oímos de repente otras cosas y decimos, no, es que sí es así, pero algo en tu conciencia y de parte del Espíritu Santo te va a decir, hey, acuérdate que hay algo más excelente que ya está escrito. Entonces, cuando pase esto, acuérdate de esta fórmula, anótenla, aunque se van a repartir estas notas también, como se ha hecho cada semana, pero anoten esto, creo que vale la pena que lo tengan resaltado. El principio de la sabiduría, ¿y qué sabiduría? La que proviene de lo alto, es el temor a Jehová. Esto lo dice en los Salmos 111, versículo 10, y Proverbios 1, 7 y Proverbios 9, 10. El temor a Jehová es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero fíjense después, esta fórmula sigue. El temor a Jehová es aborrecer el mal, o sea, el deseo por obedecer, el deseo por agradarle a Él, el deseo por morir a uno mismo para que sea desechado lo viejo y sea reemplazado por lo nuevo de Dios. Ese deseo de obediencia y de buscarle a Él es en sí aborrecer el mal. Tú vas a aborrecer el mal y sus placeres porque hay un placer mayor que has probado y que deseas seguir recibiendo, y no vas a permitir llenarte de otro placer que estorbe a la hora que buscas ser llenado por el Señor. Jesucristo dice que por causa de ellos, en Juan 17, se santificó a sí mismo. Y también por causa de la gloria del Padre y que se ha glorificado su nombre, Él iba a morir en la cruz. Entonces tenemos que pensar, esto lo dijo en Juan 12. Entonces tenemos que pensar que el temor a Jehová, no nomás si tengo temor a Jehová, o Jehová, uy, qué miedo. Cuidado con Dios, ¿dónde tengo temor? Eso es un temor humano, ni siquiera es un temor real. El temor a Jehová es aborrecer lo malo. Porque lo amamos y lo deseamos, desechamos lo malo. Entonces fíjense la fórmula, es muy fácil. El principio de la sabiduría, la que se obtiene de lo alto, se obtiene cuando tenemos o caminamos en temor a Jehová. Y caminar en temor a Jehová no es andar escondiendo de árbol en árbol, de sombra en sombra para que no me vea la gloria de Dios. No, el temor a Jehová es aborrecer lo malo, es tener deseo por obedecer y agradarle a Él. Por lo tanto, la meta final es agradar a Dios por medio de lo que a Él le agrada, y también agradarle a Él con lo que Él le agrada, con sus métodos. Antes de buscar métodos y fórmulas en nuestra sabiduría, tenemos que ir a la sabiduría de lo alto, pero yo no voy a recibir la sabiduría de lo alto. Escucha esto, hermano, no la vamos a recibir y no la vamos a poder entender, o no la vamos a poder ni siquiera poner en práctica si es que la llegamos a recibir, y si es que la llegamos a entender, todavía falta después ponerla por obra, a menos que caminemos en temor a Jehová. Y la manera en que se camina con temor a Jehová es en santidad, aborreciendo lo malo y abrazando la justicia. Entonces, solamente en ese momento es cuando podremos estar caminando como entendidos del Señor. Dios siempre ha querido que seamos obedientes por deseo y por convicción. Dios no obliga a nadie, eso lo sabemos. Dios siempre ha deseado, y es su voluntad, que por deseo y por convicción obedezcamos, andemos con temor delante de Él. Temor y convicción, obediencia y deseo ¿a qué? A sus mandamientos y a su voluntad. ¿A quién es Él? Y es por eso que debemos de conocerle y llenarnos de su gloria, llenarnos de su presencia de manera progresiva en nuestro hombre interior. O sea, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra planeación del día, nuestra voluntad, que tiene que ver con todo esto, en nuestras almas, en pocas palabras, tenemos que estarnos llenando progresivamente, día a día, día a día. No me quedo con la prédica de ayer, o no me quedo con la del lunes en la noche y de ahí me aguanto hasta el próximo día de reunión. No, es progresivamente, todos los días buscar de Él y experimentar de Él por medio de la obediencia. Efesios 2:10. Anótelo, no lo voy a leer ahorita, pero vamos a leer una serie de versículos interesantes. Efesios 2:10, Santiago 2:18 al 26 y 1 de Timoteo 6:12. Luego, mediante la obediencia que viene por la fe y no por las obras, sino la obediencia que viene porque creemos en el Señor y no porque hago cosas nada más porque se me ocurre, sino porque creí en el Señor, entonces Él puso el querer como el hacer y fui diligente a obedecer. Esa fe que produce obrar por amor al Señor
es la que nos puede salvar de caminar en frutos como el activismo y la religión, hermanos. Su reino avanza cuando caminamos en obediencia, y una obediencia que viene por la fe. No cuando caminamos en activismos y en religión, en métodos, en, insisto, denominaciones, en tanta barbarie, que realmente es una situación que incluso los demonios han utilizado para poder sacar del camino correcto a un montón de generaciones. Doctrina de demonios, como Pablo habla con Timoteo. Seremos librados de todo eso cuando caminamos en la obediencia que viene por la fe que produce obediencia, la fe obediente. Y es así cuando su reino avanza. Su reino avanza en verdad cuando esto es así. Su vida se propaga porque ya hay vida en nosotros, esa vida fecunda más vida en nosotros y nosotros somos fértiles y podemos generar, Él engendra en y a través de nosotros más vida para otros. Y ese es en su sabiduría, en sus tiempos, en sus métodos, en sus modos de obrar. Esto es bien importante, hermanos. Su vida se propaga comenzando en nosotros y después a través de nosotros. Te voy a dar algunas citas. Mateo 7, 21 y 23. Mateo 7, 21 y 23. Segunda de Corintios 5, 10. Juan 14, 15 y Juan 14, 21. Daniel 12, 2 y Primera de Corintios 3, 15. Acuérdate que vas a tener las notas al final, pero sí quiero dictarlas para que las vayan anotando. Si alguien las quiere ir buscando, las puede ir leyendo en lo que yo voy hablando. No las voy a repetir por el tiempo, las tendrán al final todas juntas. Ahora vamos a analizar aquí una serie de versículos para entender o darle un respaldo a todo esto que te estoy diciendo, aunque ya mencionamos cosas de la Biblia, pero vamos a verlo con algunos versículos para tener claridad en todo esto y para tener 2 o 3 testigos para que toda palabra sea confirmada y sea veraz. Fíjense, Oseas 6, 6 al 7, dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Oseas 6, 6 y 7. Me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios se deleita más en que le conozcamos más a Él. Por eso Jesús dijo, María escogió la mejor parte, y Marta decía, pero no hizo nada. Esa es la mejor parte, no hacer nada. ¿Y cuándo van a hacer algo? Cuando Dios nos ponga a hacer algo. Quizás nunca estemos listos para hacer algo para Dios más que estar a sus pies. Amén, nos tocó ser Marías o Maríos. Pero lo más seguro es que al final se termina haciendo algo. El testimonio de María, que fue escoger la mejor parte, María terminó haciendo algo. De ella se habla junto con la María que enjuagó sus pies con perfume de alabastro. Quizás no hicieron gran cosa o hicieron algo a lo mejor hasta vergonzoso o ilógico, como malgastar un perfume carísimo que quizás era su herencia única. Pero al final de cuentas, eso que hicieron, que es la mejor parte y habrá una recompensa increíble, preparó al Señor para su sepultura. Yo no sé qué recompensa tendrá para el milenio, hermanos. Pero dejemos a un lado eso, que es lo más increíble, o sea, la recompensa de haber escogido la mejor parte, que jamás nos será quitada. Pero aún sin haber hecho nada, sirvió de testimonio para hoy en día y de ella se hablará perpetuamente. Se va a hablar de María que hizo lo mejor. Entonces a veces decimos, no, es que estar orando nada más, hay que hacer algo. Y sí, hacemos mucho cuando descansamos en la sabiduría de lo alto, reconociendo que nosotros no tenemos nada más que escoger por deseo y voluntad la mejor parte. Y ahí Dios ya puede hacer algo en nosotros. Mientras somos débiles, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y quizás nunca nos ponga a predicar en algún lugar, quizás sí, no sabemos. Podemos pensar, lo más seguro es que sí, lo más seguro podría ser que sí, pero a lo mejor no. Bueno, se hablará por la eternidad de ese hecho de haber buscado a Él como lo único. Entonces fíjense qué interesante, Oseas lo deja muy claro. Nos podemos incluso quedar con Oseas, pero vamos a ver qué pasa con Samuel, vamos a ver qué pasa con Proverbios, con los Salmos. Hay varias citas que vamos a analizar. Esta última sesión vamos a tomar tiempo para entender este peso que Dios le da a buscarle a Él y realmente buscar y desear el ser recompensados cada día en su presencia. Fíjense, entonces terminamos Oseas 6, 6 y 7. Repito, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Conocimiento, acuérdense que necesitamos conocer al Señor. Ahí está el deleite, ahí está el placer en la oración y en la intimidad. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Qué interesante que el pacto fue roto, no con Leví, como lo habla con Malaquías, no ahora que conocemos a Cristo y que Cristo vino,
no en los tiempos de Babilonia, no en los tiempos de David, el pacto, o no en el tiempo de Moisés y de Abraham, o Abraham y Moisés, sino se rompió desde los tiempos de Adán. ¿Por qué? Porque Dios prometió manifestar su vida en y a través de nosotros. Para eso creó al hombre. Y cuando el hombre pecó por primera vez, ahí el hombre transgredió el pacto de Dios. Dios hizo y tiene sus planes perfectos que nunca va a cambiar porque son perfectos. Pero la causa de la desobediencia es causa de que nosotros o de nuestra parte se rompa o no se cumpla con la otra, con la parte correspondiente que nos toca. Entonces, quien realmente se divorció del Señor, quien realmente, o más bien realmente fornicó o adulteró del Señor, hemos sido nosotros. El hombre lo ha hecho, el hombre ha roto eso, el hombre ha quebrado y ha faltado en su parte al plan de Dios perfecto. ¿Cuál es el plan de Dios perfecto para el hombre? Ser su imagen y semejanza en comunión con Él. Yo quiero hacer un comercial rápidamente, pero pongan atención cuando comencemos las series del milenio aquí en el Cuarto Oración, porque va a ser muy interesante. Vamos a entender un montón de cosas de lo que estamos hablando ahorita y de lo que tiene que ver con la vida en Cristo. Entonces mi comercial es: no se pierdan la serie del milenio. Para más información, pues vean los anuncios que se van a dar ahí por el equipo de marketing y todo esto de aquí del Cuarto Oración. Bien, cierro mi anuncio o mi comercial. Entonces, me llama la atención que ellos pecaron como Adán y Adán transgredió ese pacto. ¿Qué pacto? El que iba a estar con nosotros y nosotros con Él, en que íbamos a recibir su amor y a deleitarnos en su amor. Y Él se iba a deleitar con nosotros y nosotros con Él, Él en nosotros y nosotros en Él. Eso se rompió, el pacto de una promesa de intimidad plena y de recreación plena y perfecta en Dios y mediante Dios. Adán transgredió ese pacto y se rompió. Dice, allí me han traicionado. Luego 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Le está hablando Samuel a Saúl. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención, o sea, tener entendimiento y oídos para oír, es mejor que la grosura de los carneros. Por eso la frase que más utilizó Jesucristo en los evangelios y en la epístola, en la carta de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, es: el que tiene oídos para oír, escuche. O ponga atención a lo que el Espíritu está diciendo, el que tiene oídos para oír. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el Padre se alegra más en tener oídos, en prestar atención, que la grosura de carneros. Aquí es un choque de sabidurías, un choque de sabiduría entre cristianismo y Dios, entre la religiosidad y Dios. Proverbios 21:3 dice: el hacer justicia y derecho, como lo leímos al principio de la serie, ¿no? En Isaías 56, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio, o sea, la obediencia a su palabra. Hebreos 5 y 7. Hebreos 5 y 7 dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Yo he venido para hacer lo que estaba escrito acerca de mí. Era el hijo diciéndole al padre: Padre, yo sé que no te agradaron los sacrificios, yo sé que no te deleitas en la grosura de carneros. Y yo dije, me has preparado un cuerpo. El padre le revela al hijo y el hijo entiende que el cuerpo que él va a tener al encarnarse, ese era el sacrificio. O sea, el hombre entregado a obedecer la voluntad de Dios es el sacrificio agradable como culto racional, que habla incluso Pablo en Romanos, el que Jesucristo puso como estándar y el ejemplo y el único que hay que seguir. Entonces, Hebreo está citando el Salmo 40. Tenemos que entonces entender que el Señor ama que nuestra vida sea de muerte a nuestro yo y su sabiduría sea la que gobierna nuestra manera de pensar, de vivir, de obrar, de actuar. Y siendo sabios, o sea, teniendo temor a Jehová, que es desear el bien y aborrecer el mal, nos va a llevar a la mejor parte, que es la intimidad, sabiendo que de ahí sale todo. Luego Mateo 5, 21 y 27 al 27 dice:
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, estamos hablando de la venida de Cristo, Señor, Señor. Muchos que nacieron de nuevo en las nubes, en el tribunal de Cristo, cuando es el momento de galardonar a los santos, a los profetas, a los discípulos, le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, versículo 23 de Mateo 7, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye, una vez más, hay que oír. Está citando Oseas, Jesús, la esencia de Oseas, de ese versículo que leímos. Oseas 6 y 7. 6, 6 y 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, o sea, obedece, amar derecho, hacer justicia, le compararé a un hombre prudente. Y acuérdense que en Mateo 25, la primera parábola de 3, habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 brutas o insensatas, es la palabra correcta. ¿Y qué nos hace ser prudentes? ¿Qué equivale a prudente para Cristo? El que oye las palabras de Cristo y las pone por obra. ¿Cómo lleno de aceite mi vasija, que es el alma? Obedeciendo la palabra de Dios. Un prudente obedece la palabra de Dios. Y al obedecerla, estamos poniendo por obra el morir a mi yo, aceptar la sabiduría de lo alto, y eso hace que el aceite llene el alma, la vasija. Y cuando Cristo venga, habrá suficiente, no nada más en el espíritu, que es la lámpara de Dios, el espíritu del hombre, sino en el alma, que es nuestra vasija, y podremos alumbrar. O sea, habrá que brillar cuando Cristo diga, pasa frente a mí, y vamos a juzgar tus obras, tanto buenas como malas, que hiciste durante tu vida. Y la lámpara, ese aceite, la vasija llena de aceite va a producir que haya suficiente luz para que Cristo diga, ok, te conozco, sé quién eres, tu temperamento era como tu carácter era como el mío, tu manera de pensar, hay empatía, te conozco, sí, somos lo mismo. Si la Biblia dice que como a cara descubierta, Corintios, estamos siendo cambiados, transformados de gloria en gloria, cuando lo vemos como a un espejo, así cara a cara, es lo mismo de Dios, de Cristo hacia nosotros. Nosotros lo vemos a Él y somos transformados al verlo como un espejo. Pero Jesucristo es el espejo, Jesucristo es la palabra, que es Cristo mismo. Cuando lo estamos viendo la palabra cara a cara como un espejo, y el reflejo que vemos en la Biblia, que es el espejo, es el reflejo de Cristo, y queremos cada vez ser más como el hombre que vemos en reflejo. De igual manera Cristo, cada vez que estamos viendo eso, Cristo nos está viendo. Cristo está teniendo información o comunión con nosotros para que aquel día diga, yo sí te conozco, yo te veía todos los días al espejo. Tú me estabas viendo al espejo y yo te veía a ti cuando tú me veías a mí. Sé quién eres porque sé que has cambiado. Buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Pero no verlo a cara, no ser transformados por esa comunión, por ese deleite y gloria que hay de buscarle a Él. Y eso nos lleva a actuar en su sabiduría, en sus tiempos, en su palabra, en sus mandamientos, en sus métodos. Eso produce que al final muchos, aunque los dones son irrevocables, sacaban demonios, predicaban en los estadios, hacían un montón de cosas. Jesús decía, no sé quién eres. No venías al espejo a darte una manita de gato, ni siquiera de tiempo en tiempo. Yo ahora vi un ejemplo muy contundente en lo práctico. Hechos 2. Tú puedes leer Hechos 2, y aquí lo vas a tener en tus notas, del capítulo 2 al capítulo 4, versículo 35. Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 4, 35. Tú lo puedes analizar para tener la historia completa. Yo nos voy a leer aquí el resumen. Y este es un ejemplo práctico de todo lo que hemos visto en Oseas, en Mateo. Hay un montón de versículos que hablan de esto. Pero los versículos que mencionamos, que respaldan todo lo que te acabo de decir, o que de hecho más bien de ahí sacamos todo lo que te acabo de decir. Hechos 2 hasta el capítulo 4, versículo 35, dan una historia práctica de cómo es que esto se puso en operación y en acción en la iglesia. Y así, hermanos, tiene que ser hoy. Así tenemos que empezar a buscar ser. Versículo 4 del capítulo 2 de Hechos. Y fueron, te lo voy a leer resumido, para que entendamos el punto de lo práctico, de cómo vivía la iglesia. Está increíble esto.
Y fueron, versículo 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y quiero destacar que eran varones piadosos los que escucharon y fueron convertidos por la palabra de Dios a través de la predicación de Pedro en su momento y ahorita de lo que está pasando el testimonio del Espíritu en ellos. Pero fíjense, nada más que destacar que eran varones piadosos. Muy bien. Y estando atónitos, versículo 7, y maravillados decían, mirad, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, porque estaban hablando otros idiomas. Ahí dice incluso de dónde venían, qué idioma estaban hablando. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, mas otros, burlándose, no siempre todos van a escuchar la palabra, no todos van a aceptar el testimonio de la vida de Dios en la iglesia, porque estaba la iglesia reunida, testificando con una señal, que era que estaban hablando las maravillas de Dios en Cristo Jesús en diferentes idiomas. Y la gente dijo, ¿cómo es que están hablando mi idioma? Pero muchos se burlaban y decían, esto es puro cuento. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, entonces viene el momento de predicar. Pero antes de esto hubo una llenura, había una obediencia al mandato de Jesús de permanecer juntos en oración hasta que hubiera una visitación de parte del Señor. Hemos olvidado la esencia del poder que hay en el mensaje del Señor, pero la esencia radica de ese poder que haya obediencia a la palabra. Ellos optaron por ir tras la sabiduría de lo alto, permanecieron en el aposento alto y hasta que ellos no se esperaban eso. El Señor les dijo, van a hacer milagros, van a tener noche de milagros, van a orar por las viejitas y van a sanar, van a quitar sillas de ruedas. Él no dijo eso. Él solamente dijo, permanezcan en el lugar alto, en el aposento alto, estén juntos y esperen a que haya ahí algo. Algo va a pasar. Ellos dijeron, ok, algo va a pasar, creemos en Él. Se acaba de ir, nos entristece, pero así como lo vimos irse, así prometió volver y estuvieron esperando. Estuvieron en obediencia, optaron por la sabiduría de lo alto. Hubo una manifestación, en ese caso hablaban en idiomas, en otros idiomas. La gente sorprendía porque había de muchas regiones. Otros se burlaron y entonces viene el momento en donde se levantan los 11 y Pedro es el que empieza a predicar. Imagínense la escena. Hay mucho que destacar aquí de cómo debe ser el proceso. Poniéndose de pie Pedro junto con los 11, alzó la voz diciendo, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, Joel 2:28 al 32. Versículo 37, o sea, Pedro empieza a hablar de que está cumpliendo incluso algo ya escrito desde los días de Joel. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? La palabra de Dios y el mensaje de la verdad de Cristo, que Él vino por los pecadores, pero los pecadores le negamos e incluso por causa de nuestro pecado, Él fue enviado a la cruz. El reconocer que Él murió por nosotros compunge el corazón del hombre y en este caso fue de un montón de gente. Versículo 38 dice, le dicen, ¿qué haremos? Y el 38 dice, Pedro le responde, arrepiéntanse. 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El mensaje no era de que conviértete, vamos a orar, repite la oración y ya eres miembro de la iglesia. Ahora un discipulado para que seas parte de la congregación. En 3 años o menos tiempo tienes que ser líder de una célula o tienes que ser un modelo rancio, extraño de G12, G15, de Z24. Nada de eso. Él dijo, aquí está lo que tienen que hacer. Tienen que escapar de una generación perversa. Les estaban hablando de un estilo de vida y los estaban invitando a permanecer en un estilo de vida que los discípulos, los 120 junto con los discípulos y las mujeres que se iban a Cristo habían decidido hacer y seguir. Era apartarse de una generación perversa, vivir en santidad, hermanos. Fíjense en qué radicaba el mensaje. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, huyan de. 41. Así que los que recibieron sus palabras, quiere decir que hubo quienes no recibieron, pero hubo muchos que sí. 42. Perseveraban los que recibieron las palabras, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
No se salían de la palabra, no se inventaban métodos, no buscaban sabiduría. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, se dedicaban a hacer lo más importante, que era conocer y permanecer en donde el Señor quiere habitar, en la iglesia, con la iglesia, y buscarle a Él, que es la mejor parte del día. Y sobrevino temor, fíjense el fruto de todo esto. Sobrevino temor a toda persona. ¿Cómo vamos a lograr que el reino avance? Así, hermanos, así avanza el reino. Dicho, así avanzó hasta nuestros días. Gloria a Dios por la obediencia de estos hombres, que era el Espíritu de Dios en ellos, porque si no hubieran obrado de esa manera, se hubieran puesto a hacer ministerios, y Pedro iba a ser a los pedranos, ¿no? Y Santiago a los santiaguinos o jacobinos. De hecho, de jacobinos están bien torcidos, ¿no? Y se levantaban denominaciones, y tú y yo no estaríamos aquí de entrada. Muchos no hubiéramos nacido y otros seguían siendo aztecas o españoles o quién sabe qué hubieran seguido haciendo. No hubiéramos llegado a nada de esto, hermanos. Gloria a Dios porque el avance del reino se dio como debía de darse, no hay otra manera. Ellos obedecieron. ¿Qué pasó después de toda esta situación? Les sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué hubo temor? Porque había un testimonio de la maldad en el mundo, de la generación perversa y adúltera, en contraste, hijos de luz que caminaban en santidad, en sabiduría de lo alto, con temor a Jehová, que despreciaban lo malo y abrazaban la justicia del Señor, y eso provoca temor al hombre, y el temor que trae persecución o que sean agregados a la iglesia. No hay vuelta de hoja. El fruto de ser alguien que predica mucho y que es un verdadero cristiano no es que más almas se conviertan. El fruto es que haya temor de Jehová y que haya juicio de Jehová para que se defina cizaña o trigo. Ese es el verdadero testimonio de que hay hijos de luz en un lugar. Que hay una definición de profano y justo. Esa es la razón por la cual Dios hizo un pacto y le dio ese antiguo pacto, que es el de sacerdocio a Leví con Aarón, para que ellos le enseñaran justicia. En Malaquías 2, enseñaran justicia, de su boca saliera la ley de Dios, y enseñaran a los hombres a discernir entre lo profano y lo santo, entre lo justo y lo injusto. La iglesia, hermanos, la intimidad, la casa de oración que es la iglesia, los que deseamos y los que estamos cada día más siendo convencidos por esto, el fruto que viene es que el mundo diga: aborrezco a Cristo, o quiero ser como ustedes, quiero conocer ese Dios. Ese es el verdadero impacto, hermanos. Y aquí está en la Biblia, no hay otra. O sea, aquí no estamos inventando unos cuentos de hadas, está escrito. Sigamos avanzando en estos versículos. 43, sobrevino temor a toda persona. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces estoy leyendo ya otras partes de los capítulos hasta donde cité, ¿no? Y partiendo el pan en las casas, sobrevino temor. Perseveraban unánimes. Los que se iban agregando de parte de Dios perseveraban también y eran en unidad cada día. Todos los días se reunían, hermanos. ¿Quieres ser radical? No inventemos más eventos. Comencemos a vivir un estilo de vida continuo en santidad, reuniéndonos. No, que el COVID está vencido, hermanos. Hay que reunirnos. Más aún cuando vemos que aquel día se acerca. Hebreos lo cita, y lo citó hace 2000 años. ¿Cuánto más que estamos 2000 años más cerca de su venida? No dejemos de congregarnos, como ya muchos tienen por costumbre. Más cuando vemos que aquel día se acerca. Pero fíjense, se agregaba gente por el temor. La santidad provocaba un temor a Jehová o un repudio hacia él. Se definían las dos partes, trigo y cizaña. Pero los que se acercaban, los que Dios agregaba, perseveraban, se unían al mismo ritmo de vida, unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas. Había ágapes, comunión de amor en las casas. Por eso Judas habla de las manchas en los ágapes. Gente perversa que iba a comer nada más, pero nada más habla de chismes, ya no comparten la palabra. Dice aguas, porque esos son manchas en sus ágapes. Había gente que manchaba, en su momento empezó a manchar estas reuniones de partir el pan en las casas y de reunirse en amor para hablar del amor de Dios. Esas manchas habla de la gente rebelde que se llama cristiana y que no quiere nada con Dios, para ahí está. ¿Y por qué ahí está? ¿No? Mucha gente, oye, ¿por qué sigue tocando la alabanza ese hermano? Si es un pecador. No, es que eso es lo único que lo hace que venga. ¿Y eso qué? Como si le hiciera el favor a Dios. Ay, Dios te hace el favor a este hermano. Mucha gente ha mantenido gente pecadora, sobre todo fornicaria, en la alabanza, porque es lo único
Ya por lo menos que venga, ya aunque sea que toque, pero que no se pierda la reunión. Hermanos, se pierde la reunión, llegan en pecado, se duermen, no les importa, mejor que se vayan. Pablo habla de que a esos ociosos, a esos rebeldes tesalonicenses, ni siquiera les hablen para que tengan una exhortación. No se junten con ellos, no les hablen para que sobrevenga temor. Y a lo mejor se arrepienten por la vergüenza. Jesús les llama que son gentiles y publicanos. Entonces fíjense qué contraste, la Biblia tiene una sabiduría de Dios. Pero nosotros tenemos nuestra sabiduría. No, que venga el hermano. Pero lo íbamos tomando. No, déjalo. Mira, déjalo. Tiene un don. Te voy a contar un testimonio que he contado. Una historia. No es testimonio, es una historia. Aunque sí testimonio porque fui testigo, me lo dijeron. Pero sabíamos de un líder de alabanza que era un adúltero. Ni siquiera estaba casado, un fornicario. Y los pastores decían, no le podemos decir nada porque el día que él se vaya, se nos va la mitad de la iglesia. ¿Eso qué nos interesa? Quiere decir que la mitad que se va con él no era parte de la iglesia, porque los que no permanecen con nosotros, esos tienen el espíritu del anticristo o han oído otras voces. ¿Y por qué siguen con nosotros? Creemos que somos más sabios que Dios y entonces tenemos temor. Ay, pobre hermano, pobre discípulo, pobre oveja. No son tus ovejas, ni mías. Dios me guarde, guácala. O sea, no quiero eso. Ni tú debes de desearlo, ni sentirte oveja de alguien más que de Cristo. Y si en verdad eres oveja de Cristo, oyes la voz de Cristo y le sigues. Entonces fíjense qué interesante, porque en la sabiduría de los pastores, de los hombres que se creen más sabios que Dios, es no le podemos decir nada. ¿Y por qué lo tienen ahí? Porque es que toca muy bien, la gente lo sigue mucho. De entrada, ¿por qué lo permitieron? Ya no vamos a entrar en detalles porque no estamos hablando de eso, pero es un ejemplo muy, muy común, hermanos. Hay más temor al hombre y más temor y deseo de nuestra sabiduría, porque creemos que somos más sabios que Dios, que lo que Dios dice. Pero aquí dice que los que se agregaban, hermano, entraban a la misma rutina que era gloriosa, dinámica, esa costumbre de vida en Cristo, estar unánimes, comer el pan en las casas, cada día en el templo. Iban al templo, hermanos. Oraban, partían el pan, sigo leyendo en las casas, comían juntos y dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Por eso Santiago, la primera epístola que se lanza, dice, oye, no le den el mejor lugar a los ricos, porque se empezaba a corromper esa sencillez de corazón. Llegan los hermanos más adinerados, los patrones de algunos, y de repente ya no, es que ese hermano tiene hay que darle más oportunidad, que siente adelante, ¿no? Y Santiago reprueba esa parte, Jesús también la reprueba, pero Santiago le dice, oye, ¿qué está pasando? Ya empezó a haber distinción de personas. Al que no tiene, dice, tú estate aquí quieto, parado detrás. Y al que tiene más dinero, con anillos y eso, siéntate adelante y le hacen ahí alabanzas. Luego la carnalidad entró porque se empezó a corromper la capacidad en la iglesia de abrazar la sabiduría de Dios y despreciar la del mundo y la propia. Pero fíjense, al principio no fue así. Dice que todos tenían sencillez de corazón. Pues está el hermano dueño de todas las embarcaciones de Galilea, y comía con sencillez con los que eran quizás publicanos o con las viudas. No había distinción, hermanos. Por eso el Espíritu obraba como obraba en esos días. Incluso los que mentían se morían. Pecado de muerte. Y el Señor obraba, vamos a dejar que la iglesia siga feliz. Lo despacho, es de los míos, pero va a hacer más daño si lo dejamos vivito y coleando. Qué interesante está todo esto. Vamos a terminar este ejemplo porque es quizás la parte robusta de esta última sesión. Fíjense. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor no va a agregar a alguien que no va a ser salvo. El Señor no pierde el tiempo, hermanos. Escuche lo que digo. En el nombre del Señor, que haya sabiduría y temor a Jehová para escuchar lo que estoy diciendo. Pero esto le pone los pelos de punta a quien sea. Y te lo digo por experiencia. Estuve en X galaxia, en X país, en X ciudad, en X lo que sea, en una reunión de la alianza de dos pastores, o sea, dos equipos prácticamente rivales. La alianza del norte con la del sur. O oriente con occidente, no sé cómo están separados, pero no se juntaban. Pero ahí, quién sabe por qué, supongo que Dios lo permitió para que se les leía la cartilla, ¿no? De parte de Dios se les dijera que estaban en pecado, ¿no? Y se juntaron y ahí estaban. Y cuando mencioné cosas como estas, que es lo que está en la palabra, así, pero casi, ¿no? Sus dientes que así los rechinaban y apedréle, ¿no? Porque yo estaba de parte de Dios animándonos a que hiciéramos lo que el Señor dice y dejamos de hacer un montón, lo voy a decir con todo respeto, pero con toda honestidad, un montón de bobadas, de cosas impertinentes incluso.
Un amor falso por las almas, porque dicen que aman a las ovejas, pero se quieren apoderar de ellas y no las dejan hacer nada, pero ay, sí, es que son mis ovejas, y se las pelean. Basura, hermanos, literalmente es basura. Y fíjense qué interesante, el Señor no pierde el tiempo. Jamás va a perder el tiempo. Dios no hace nada equívoco, nada equivocado, jamás. Incluso el testimonio está de que Jesús se pasaba de largo por regiones porque sabía que no había fe y no iba a haber salvos, no iba a haber nada, ni sanidades, no iba a haber nada ahí. Él se pasaba. No somos más astutos que el Señor. Pero no me refiero a que andemos viendo, este creo que no tiene cara de que va a ser salvo, háblale a uno de los edecanes, córranlo. No. Obviamente Dios trae discernimiento y a veces nos ha pasado también, decimos, creo que no viene con otra buena intención. Y oramos, el Señor lo despacha y se acabó. Pero aquí dice algo bien padre. Dice que cada día, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, era productivo, era fecunda. La iglesia era fértil, hermanos. Tan fértil que el Señor agregaba más. ¿Y a quiénes? Un montón. 5,000 se arrepintieron. ¿Dónde están? Pues sepa Dios, pero mira, avanzó el reino. Error. Se agregaron 2 en una campaña. ¿Y quién los habrá agregado? Ahí está el testimonio. Continúan. Entonces fue Dios. Cuando el Señor agrega, hermanos, va a agregar los que son salvos, los que van a ser salvos. Pero también Él va a agregar cuando hay vida, su vida en una congregación. Si no hay vida de Dios, intimidad, no hay deseo por su palabra, por sus placeres, obediencia, sabiduría de lo alto, todo lo que hemos estado viendo, el Señor no va a agregar nada. Y puede ser que los que se están agregando son agregados nuestros, por nuestra sabiduría, por nuestros métodos, por nuestros medios, y al final todo eso es muerte. No es salvación, porque solo Dios salva. Si Dios agrega es porque va a ser salvo. Si yo lo agregué, es porque quizás ser mi carnal para sacarnos ventaja y provecho en lo humano, pero no va a haber vida de Dios. En vano vela la guarda y en vano edifican o trabajan los que edifican cuando no está en medio el Señor de la obra, el Señor que está cuidando la mies. En vano velamos, en vano trabajamos si el Señor no está en medio. Y para que el Señor esté en medio tenemos que obrar como el testimonio de Hechos nos lo revela, junto con todo lo que se agregó en las epístolas de Pablo y en Apocalipsis sobre todo. Ese entendimiento de su presencia, de su poder, de su gloria, todo eso, hermanos, tenemos que buscarlo. 32 del capítulo en el que estemos, de Hechos, de los que cité que hay que leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjate qué increíble. No había de que, oye, este hermano vino, nos hace caritas, trae que las faldas largas, trae que si el divorcio es bueno, trae que si no sé qué. No había nada de eso. Dicen que las multitudes que habían creído eran de un corazón, porque el Señor los agregó para que fueran salvos. Y eran de un alma, imagínate, hermano. Vamos a cantar todos los días, allí vamos a estar. Y si no, pues en la mañana venimos, en la noche, y si no en la madrugada, pero no nos vamos a perder cada día el estar en su casa. Qué grueso está esto, hermano. Y no había ocurrencias, los ocurrentes se morían, insisto, los que tenían ocurrencias caían muertos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso ya está, son niveles que vamos a ver en la gran tribulación, vas a ver. Lo veremos, te acordarás de mí. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. O sea que si vas a comprarte una casa es para que la vendas. Las vendían y traían, mejor no hay que comprarse para no tener nada en esta tierra. Y si la compras es porque hay que venderla. Ese estuvo muy bueno. Y pongan atención a lo que dije. Y no fui yo el que habló, ese es Dios. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según su necesidad. Esto, hermanos, es glorioso. Cuando leemos esto en la Biblia, después de todo lo que hemos visto, ya se acabó el tiempo, obviamente, y pues el curso hasta aquí llegó. Lástima, nos vemos nadie. Pero ya no hay tiempo de hablar más cosas, pero para eso está el anuncio post esta clase. Acuérdate que no te desconectes, termina, quédate conectado unos segundos porque vamos a dar un anuncio de cómo va a terminar este curso con la última sesión que hace falta para completar las 4 semanas con 4 sesiones y 4 talleres. Ok, entonces pero concluyo. Vemos esto, hermanos, y nos damos cuenta que hay un poder de Dios y la sabiduría de Dios que
opera en los hijos de obediencia, que no hay vuelta atrás, no hay estorbo, no hay engaño, no hay nada malo, no hay nada que sea incompleto o que no sea eficaz, es perfecto. Dios quiere llevarnos esa eficacia, nos está llevando. La cosa es aguantar todo el trato del Señor, porque hay un montón de cosas que tiene que quitarnos, comenzando con nuestra propia vida. Eso ya de entrada es súper doloroso, tenemos que morir. Pero el Señor nos está llevando de gloria en gloria. Tenemos que abrazar el deleite que hay en su presencia, los placeres. La oración que es placentera es la oración que al final de cuentas produce un anhelo más por lo que Dios es, lo que Dios anhela, lo que Dios ha dicho que va a ser, y damos todo para que eso se lleve a cabo en nuestras vidas, en nuestro contexto cultural, generacional, y también con entendimiento de que va a haber un fruto en los días que vienen o en la era venidera. Un montón de cosas, hermanos, se van a responder y se van a ver plenas de lo que hemos orado y vivido a lo largo de la historia de la iglesia, incluso con los profetas, en el milenio. Por eso abro el comercial otra vez, no te pierdas las clases del milenio que estamos por comenzar. Entonces, tenemos que buscar el placer de Dios cada vez que estamos en intimidad, y también cuando estamos en la iglesia, buscar el placer de Dios, el placer de congregarnos con los hermanos. Cuando vas a comer con un hermano, que sea realmente un ágape, hablen de las cosas de Dios, hablemos de las cosas de Dios. Busquemos de lo que Dios nos ha dado, hablar con los hermanos. Y si no hay mucho que hablar porque nos da pena o no sabemos todavía cómo decirlo, bueno, con lo que leíste, léelo en voz alta a tu hermano, bendícelo con esa palabra y ora. Señor, yo declaro tu verdad en su vida, y que tiene oídos para escuchar, y lo bendices. Y la palabra que leíste le estás llenando de eso. A lo mejor no se la cantas porque no se has cantado, te da pena cantar. O a lo mejor después de comer, pues no vas a querer cantar porque vas a estar a lo mejor un poquito llenito y vas a estar medio, un poco incómodo. Pero no cantes, léelo. Lee en voz alta y ora con tu hermano. Busquemos esta realidad del placer que hay en la intimidad con Dios, en lo secreto, en la iglesia, e incluso cuando estamos en la calle, en el mundo, en lo secular, porque sabemos que su gloria y su luz está en nosotros. Somos hijos de luz, hermano. Hay placer en su presencia y cuando somos realmente íntimos de Él. Padre, te damos gracias por este tiempo, y solamente quiero declarar, Dios, en el nombre de Jesús, más que declarar, pedir en el nombre de Jesús, que podamos ir caminando cada vez más, Señor, entendidos de tu voluntad, disfrutando tu voluntad, anhelando tu voluntad, amando tu voluntad. Padre, pon en nosotros, genere en nosotros hambre y sed por ti. Incluso que lo que tu palabra ilustra en hechos rete nuestro corazón. Yo te pido por cada comunidad o congregación representada en este grupo de los que se inscribieron, que fueron bastantes. Cada congregación representada, Señor. Te pido, Padre, que despiertes un celo de buscar lo que leímos ahorita al final, específicamente esta vida de hechos, de los hechos de los apóstoles. No es una historia bonita para recordar y como en aquellos días, Señor, que sea ahora así, que sea como aquellos días, pero Padre, más que orarlo en el sentido de que es una idea bonita y romántica o un mensaje para tener cultura bíblica, Señor, que sea el anhelo de un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es tu voluntad. Y si hemos entendido que la oración placentera es la oración que anhela tu voluntad, entonces produce hambre y deseo de vivir como en hechos, Señor. Danos apetito por una vida como la de hechos, que incluso tiene que ser mucho más abundante que en el tiempo de hechos, porque hay más revelación que en el tiempo de hechos. Es el mismo Espíritu, eso sí, es el mismo Dios, amén. Pero hay más capacidad de entender o hay una extensión de la revelación, porque ahora tenemos, Señor, el plan perfecto incluso de cómo va a acabar el fin de esta era. Los discípulos, algunos lo sabían, incluso Pablo da ciertos dotes en Corintios de que sabía cosas, pero no podía decirlo. No le fueron permitidas hablar porque son cosas que no ha subido a corazón de hombre, ni oído a oído, ni ojo ha visto, pero que no se le permitieron hablar. Hay cosas que él supo, pero no todos lo sabían. Pedro supo unas cosas y habló de ellas en su epístola. Judas las entendió y tomó de lo que tú hablaste con Pedro, y de ahí él escribió también esa carta, ese capítulo.
Pero sabemos que Juan, que fue el último, ya todos habían muerto, recibió la revelación plena y a él se le permitió escribir. Señor, ahora tenemos el complemento, tenemos toda la historia. ¿Por qué? Porque nos tocó vivir y alcanzar el fin del siglo. Padre, te pido que haya un deseo y un entendimiento en cada uno de nosotros y por consecuencia en nuestras familias, en nuestras congregaciones locales, de caminar, Dios, buscando una sola cosa, la mejor parte, la cual jamás nos será quitada. Ayúdanos porque somos débiles. Reprendemos y renunciamos, Señor, a la sabiduría del hombre y del mundo o incluso a la del cristianismo. Padre, queremos ser libres de eso y queremos recibir de tu sabiduría. Pero sabemos que solamente la sabiduría de lo alto se obtiene por caminar en temor a ti. Y caminar con temor a ti es aborrecer lo malo y abrazar tu palabra y obedecerla. Haznos obedientes, sabios y entendidos. A esto se refería Pablo con sabiduría y revelación en el conocimiento y o experiencia de Cristo en Efesios. Queremos ser sabios, Señor. Sabiduría y revelación es igual a entendimiento y obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias porque pudimos tener 4 sesiones, Señor, con otros hermanos de otras partes. Pedimos por paz en nuestros hermanos, pedimos, Señor, por tu presencia, Padre, palpable, y a ti sea la gloria en Cristo Jesús y en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias por quedarse. Vamos a dar el anuncio final para terminar nuestro curso. Y sabemos que después de cada sesión, incluso algunos se preguntarán, ¿por qué no habló de los 4 valores que faltan, ¿no? O de los 4 puntos que faltan. Bueno, no lo hicimos porque la dinámica va a terminar así. La última reunión, que supone que es la de grupos, donde se hablaba y se comenta lo que se estudió durante el devocional semanal, más lo que se vio en las sesiones de los lunes, vamos a terminar haciéndolo como una mega reunión, un mega grupo, si quieren verlo así. ¿Qué quiere decir? ¿O por qué mega? Porque vamos a tener una sesión con todos. Entonces, obviamente, pasando lista y haciendo cada semana un recuento, sabemos que hubo algunos que nunca se conectaron. No sabemos por qué, quizás porque el sábado trabajan en la noche y había que estar velando algo, no sé. Supongo que había un buen pretexto. Pero hermanos, la verdad, la idea es que se hubieran conectado y hubo grupos que hubo nada más uno, ¿no? Y no pasa nada, el Señor está increíble y está donde hay 2 mínimo, entonces ahí estaba el Señor. Pero yo sí quiero animarles a que este viernes, por esto lo anuncio yo, porque quería animarles así, a que este viernes se conecten. La última sesión, la idea es que estemos todos. Van a recibir, igual que en las demás sesiones, un link para que lo puedan abrir, donde, número 1, vamos a confirmar, tienen que confirmar que van a estar. Entonces espero que lo reciban. Yo sé que lo han recibido, ¿no? Entonces espero que confirmen. Iba a ser el viernes 8 de esta semana a las 7:30.
Van a recibir el link, van a tener la confirmación, ustedes contestan de que van a estar y va a ser por internet. Entonces vamos a tener todos la conexión, vamos a vernos pues en las pantallas en cuadritos como sucede con estos softwares. Y la idea de esta sesión es poder compartir. Entonces prepárense para hablar, para comentar. Si tienen dudas que a lo mejor no han sido resueltas o que a lo mejor las han guardado para otro sábado o como sea, tráiganlas. La sesión no va a durar más de 1 hora y media porque obviamente pues, si se conectan todos somos 100 y pico de personas. Pero no todos vamos a poder hablar, pero sí vamos a tener un diálogo y vamos a tratar de que sea dinámico y poder expresar incluso cosas que Dios ha dado. Entonces, si tú quieres comentar algo que Dios te ha enseñado, incluso un testimonio de algo que tuviste en este tiempo, yo te pido que lo escribas por correo antes, ahí a los correos que vamos a mandar, o que ya sabes, el de benpronto@gmail.com, para que podamos leerlo antes y de alguna manera saber qué es y darle prioridad, ¿no?, a los testimonios, si es que son bastantes, porque a la mera hora pues sería injusto, que a ver, levanten la mano, ¿no? Y ahí en el chat con 100 y pico de personas, pues no va a dar tiempo. Pero si tú realmente tienes algo del Señor que dices que aquí entendí esto, o incluso Dios cambió algo, o entendí esta palabra y hubo un testimonio con un hermano y los que estábamos reunidos, anótalo, escríbelo, mándalo antes para que podamos tomarlo en cuenta y esos testimonios les daremos prioridad para que lo compartan. Incluso si hay que sugerir que lo hagan más resumido, etcétera, etcétera, lo haremos. Te contestaremos, oye, mira, solamente destaca esta parte, no porque no sea importante todo, pero por el tiempo ahí te daremos algunos tips, pero la idea es que lo puedas hablar. Esto es muy importante para que podamos tener esto. Si tienes dudas, esas guárdalas, no las mandes antes para que no sea como que se la mandaban antes y tienen la respuesta ya estudiada. No, vamos a buscar de lo que Dios nos ha hablado en la palabra. Si no hay respuesta, bueno, lo estudiaremos y que Dios la revele si la quiere revelar. Pero sí anótalas para que las tengas listas. Entonces, va a ser una sesión de preguntas y respuestas, va a ser una sesión en donde vamos a dialogar algunas cosas que se han leído de Jeremías. Hay algunos puntos de vista muy importantes que yo he estado hablando, incluso ha generado temor y cierta indignación de cómo hemos pecado hacia con Dios y un deseo de cambiar. Todo eso hay que dialogarlo, hermano. Es muy importante. Entonces, próximo viernes 8 de abril, 7:30, pero previo a eso te va a llegar el link, tienes que confirmar y espero verte. Por lo menos espero ver 100, de los 100 y pico que eran, por lo menos 100 conectados. De los 100 que tenía, solo vinieron 90, nada, es cierto. El punto, como dice la canción de los perritos, ¿no? Entonces, conectémonos todos, por favor. Y si no puedes, lo hicimos el viernes porque creemos que el viernes quizás sea más fácil para algunos. Yo sé que algunos tienen reunión el sábado en sus congregaciones locales y está bien que hayan honrado y respetado en donde se están reuniendo, está padrísimo. Pero espero que el viernes no haya algún pretexto de esto, porque la idea es terminar juntos y poder dialogar y cerrar por completo esta clase de la oración placentera. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Aparta desde antes de las 7:30 para que te conectes, tengas todo listo ahí, el set de lo que tienes que hacer en tu computadora, en tu teléfono, en tu tablet, y nos vemos en ese día. Dios te bendiga.